Buenos días, alumnos. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre funciones. Primero vamos a ver cómo se grafican, qué es un eje cartesiano, cómo se grafican los puntos, y luego vamos a ir viendo el estudio y lectura de los gráficos, funciones lineales, que es donde nos vamos a concentrar, y luego, por último, sistema de ecuaciones. Bien. La primera parte habla de ejes cartesianos, cuadrantes y puntos del plano. Acá comienza con una breve descripción diciendo que ustedes ya conocen el conjunto de números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. O sea, todos los números que conocen. Raíces, fracciones, números decimales, números positivos, negativos, ¿sí? Todos los conjuntos numéricos que han estudiado hasta el momento. Pero dice que hay puntos como el punto P, que es 2, punto y coma 4. Fíjense que se usa punto y coma para diferenciar a un número decimal, porque podría haber sido 2,4, pero eso es un número decimal, mientras que esto es un punto en el plano, ¿sí? O lo que también se llama un par ordenado. Entonces, acá dice, dado por un par ordenado que no pertenece a esa recta. Es decir, no pertenece a la recta numérica, porque yo a todos los otros conjuntos numéricos los ubicaba en la recta numérica. El 0, 1, 2, 3, y para allá continuaba. Menos 1, menos 2, menos 3, y continuaba los negativos para allá. Entonces, si yo quería ubicar el 1, iba al 1 y ponía un punto. El 2,4, sabemos que el 2 está acá, entonces, 4 entre el 2 y el 3. Si está a la mitad, vamos a suponer que 2,4 está por acá. Y de esa manera, yo voy ubicando los puntos en la recta numérica. Sin embargo, como esto es un par ordenado, está formado por dos pares, por dos números, por eso se llama par ordenado, no se encuentra ubicado en esta recta numérica, ¿sí? Sino que se va a encontrar en los ejes cartesianos. Entonces, una vez que dice que justamente esa representación es entre los ejes cartesianos, empieza a hablar sobre un sistema cartesiano o sistema de coordenadas que está formado por dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto. La recta horizontal es el eje de las abscisas, la recta vertical es el eje de las ordenadas. Y el punto de intersección entre los dos ejes es el origen, que se simboliza con una O, del sistema. O sea, esto que tengo yo acá son los ejes cartesianos, en el cual el horizontal dijimos eje de abscisas o de las X, y el vertical eje de ordenadas o de las Y. Los dos ejes se dividen al plano en 4 cuadrantes. A ver, ¿para qué podemos utilizar esto? Por ejemplo, lo utilizamos en los mapas, ¿sí? Donde estaría representando la latitud y la longitud, ¿sí? Pero lo que me está diciendo ahí es que si yo tomo al pizarrón como un plano, al hacer los ejes cartesianos acá, divido a ese plano en 4 cuadrantes. ¿Por qué? Porque están, al trazar esas dos rectas, divido al pizarrón, digamos, en 4 partes. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces eso es lo que está explicando acá. Que divide el plano en 4 cuadrantes que se enumeran en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Por eso 1, 2, 3, 4. El 1 es el principal, de los positivos 2, 3 y 4. Sobre cada eje se determinan los números enteros para no tener que poner todos los números que conocemos, sino simplemente los enteros. Entonces, este eje
que es el de las ordenadas, el vertical dijimos, y lo simbolizamos con la I, ordenadas, y el eje horizontal, que lo simbolizamos con la X y se llaman abscisas. Bien, abscisas dijimos, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. Como dijeron, van los números enteros sobre los ejes. Y desde el centro, acá nos explica que para la derecha van los positivos en el eje de las abscisas justamente. Entonces hay que hacerlos a la misma distancia en lo posible. En la hoja cuadrícula es fácil porque lo hago cada un cuadradito o cada dos cuadraditos. Si no, tengo que medir y van los números enteros. Enteros eran los positivos, el 0, que iría en el medio, y los negativos. Entonces, ahí ubicamos todos los números enteros. Y lo mismo dice que vamos a hacer en el eje de las ordenadas, pero en este caso van a ir los positivos hacia arriba, o sea, el 0 también va a estar acá, pero van a ir los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Entonces, de esa manera queda el eje cartesiano, eje de las ordenadas, eje de las abscisas. En el eje de las abscisas, los positivos a la derecha, negativo a la izquierda. Eje de las ordenadas, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Bien. Y dice que, observando entonces esto que acabamos de escribir acá, los signos de las abscisas y las ordenadas en los 4 cuadrantes son: en el cuadrante 1, que sería este de acá, ¿sí? Si vemos, las X o abscisas son positivas y las Y u ordenadas son positivas. Entonces, tanto las X son positivas como las Y positivas. Sin embargo, en el cuadrante 2, que sería el segundo, porque dijimos en sentido contrario, la abscisa es negativa y la ordenada sigue siendo positiva. En este cuadrante, la abscisa, o sea las X, son negativas y las ordenadas siguen siendo positivas. En el cuadrante 3, las abscisas siguen siendo negativas y las ordenadas son negativas. Y en el cuadrante 4, las abscisas son positivas y las ordenadas siguen siendo negativas. ¿Sí? Bien, en base a eso, después dice, hasta ahora hablamos del punto 2, 4, cuyas coordenadas, abscisa y ordenada, porque siempre en los puntos, que no se dijo anteriormente, pero en los puntos va a ir siempre la X adelante. Es decir, ustedes ahí tienen el 2, 4. ¿Por qué dijo abscisa ordenada? Porque siempre el primero va a ser la X y el segundo va a ser la Y. O sea, el primero siempre es la abscisa y el segundo siempre es la ordenada. En este caso ambos eran positivos. Según vemos en el sistema, este punto se pertenece al cuadrante 1. O sea, donde los dos eran positivos. Determinamos en adelante puntos cuyas coordenadas puedan ser negativas. Veamos cómo se grafican los puntos en los ejes cartesianos. Bien, y acá tienen una serie de puntos para graficar, que en realidad están graficados porque es a modo de ejemplo. Y acá les puse que el primero siempre es la X, el segundo es la Y. Entonces el primer punto era el P, que es 2, 4. ¿Qué hago entonces? Voy al 2 de la X y lo tengo que unir
con el 4 de la y. 2 de x, 4 de y, donde se une va el punto. O sea que esto, aunque sean dos coordenadas, abscisa y ordenada, representa solamente un solo punto. Sencillamente es como si alguno jugó a la batalla naval, cuando juega a la batalla naval, que dicen 3A y ven si está hundido o no. O otro ejemplo más sencillo tal vez es un portero electrónico de un edificio. Si ustedes quieren ir al edificio de algún amigo o el suyo mismo, lo que sea, y necesitan tocar el portero electrónico del cuarto C, ¿qué tienen que hacer? Buscar el 4 y la C. Y no tocan dos botones, tocan uno solo porque se une el 4 con la C. Bueno, acá es exactamente lo mismo. 1, el 2 con el 4. Entonces de esa manera sería, como el punto es 2, 4, no es un punto acá y un punto acá, sino es la unión de ambos valores. Ahí se ubica el 2, 4. ¿Sí? Bien, y ahí explican cómo se pone cada uno. Menos 3, 5, o sea, menos 3 de x, 5 de y. Vamos al menos 3 de x y de ahí hasta el 5 de la y. Entonces el punto queda allí. El otro es menos 1, menos 4. Menos 1 de x al menos 4 de la y. El punto queda en la unión entre el menos 1 y el menos 4. El otro punto es 5, 0. 5 de x, 0 de y. 5 de x, 0 de y. Recuerden que no tengo que volver acá. ¿Por qué? Porque la y lo que hace es desplazarme hacia arriba o hacia abajo. Fíjense que cuando la y fue 4, desplacé 4 unidades hacia arriba. La y es 5, desplacé 5 unidades hacia arriba. Sin embargo, si la y era menos 4, desplacé 4 unidades hacia abajo. Por lo tanto, si la y es 0, significa que esto no sube ni baja. Por eso queda sobre el eje X. Entonces, cuando la y es 0, siempre queda sobre el número de la X. Luego, 7 menos 2. 7 de x al menos 2 de la y. Y ahí va el punto. El otro es 0, 0, que es el origen. Y el origen va donde se cruzan los dos, porque es tanto el 0 de la x como el 0 de la y. Y el último punto, 0 menos 3. En este caso, cuando el 0 es la x y el menos 3 es la y, significa que va sobre el eje y. 0 de x y me desplazo 3 hacia abajo, menos 3 de y. Entonces el punto va sobre el y. Entonces de eso sacan que la x desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que la y desplaza hacia arriba o hacia abajo, siempre y cuando ninguna de las dos sea 0. ¿Sí? De esa manera ubicamos los puntos en el plano. Después tienen este ejercicio como para aprender o para ver, es un ejercicio sencillo de lectura de un gráfico. En este caso sería, este es el gráfico de una temperatura en un día de invierno. Lo que tienen que hacer ustedes es ver el gráfico, ¿sí? Y contestar esta serie de preguntas. Bien, en esta clase lo que se ve es el concepto de funciones, variables dependientes e independientes, existencia y unicidad y crecimiento y decrecimiento. Entonces acá es un ejercicio. Después acá más o menos les explica, porque la idea es que este ejercicio se los iba a dar y después les iba a dar la teoría, pero como acá tienen todo ya, al leer esto, más o menos tienen la explicación de para qué sirvió este ejercicio. Acá les explica entonces que la gráfica sube cuando la temperatura es cada vez mayor. En este caso, decimos que la gráfica es creciente. Al aumentar una magnitud, aumenta la otra. ¿Qué sería una magnitud? Las magnitudes son, en este caso, las horas y los grados, ¿sí? Entonces, cuando ambas magnitudes aumentan, decimos que la gráfica es creciente. Después decimos la gráfica baja cuando la temperatura es cada vez menor.
la gráfica es decreciente en ese caso, ya que al aumentar una magnitud disminuye la otra. Después, cuando la temperatura es la misma, la gráfica ni sube ni baja. Entonces decimos que la gráfica es constante. Entonces, el horario siempre va a ir pasando, por eso el horario siempre va a ir subiendo, pero si la temperatura sube cuando la hora va pasando, es creciente. Si la temperatura baja cuando la hora va pasando, es decreciente. Y si la temperatura es la misma, es constante. Es lo que me está diciendo ahí. Que esos son los tres estados que puede tener una recta, ¿sí? Creciente, decreciente o constante. Después, aparte de los gráficos, otra forma de ver una función es a través de tabla de valores, que esto mayormente se utiliza como un recuento de datos, ¿sí? Y por diagramas de Venn, conjuntos. El que recuerde cómo, si alguna vez vio conjuntos, los conjuntos o diagramas de Venn son algo que se utilizan para poder ver si la relación entre esos dos conjuntos es una función o no es una función. Vamos a ver cuándo se considera que una relación es una función, porque si no sería simplemente una relación entre dos variables, ¿sí? Entonces, analizar el siguiente enunciado. Para asistir a una función de cine que se anuncia el estreno de Los Simpson, vamos a hacer un análisis de las localidades disponibles en la boletería. Cada entrada de la boletería está asociada a una butaca que se encuentra en la sala. La correspondencia se establece por el número que está impreso en la entrada y que aparece en el respaldo de la butaca. Acá lo que me está diciendo es que justamente cuando yo voy a comprar una entrada de cine, yo pido el boleto en base al lugar donde me quiero sentar. Entonces yo elijo dónde sentarme. Por lo tanto, dice, cuando compramos la entrada numerada, estamos seguros de tener reservado un lugar en la sala y de que este lugar es único, ya que hay una sola butaca que tiene el mismo número de entrada. Ahora, en la actualidad, aparte del número, tiene letras para saber cuál es la fila y la columna, ¿sí? Pero anteriormente simplemente tenían los números. Por eso habla de eso, porque es un artículo viejo. Entonces, lo que me está diciendo con esto es que yo cuando compro una entrada sé dónde me voy a sentar porque yo estoy eligiendo el lugar, ¿sí? Entonces, en este caso, el asiento que me toca va a depender de la entrada que compro, no al revés. No depende la entrada que compro del asiento que me toca, ¿sí? Porque yo lo que elijo primero es la entrada, ¿sí? Según el lugar donde quiero sentarme. O sea, si yo quiero sentarme en el asiento del fondo de todo, pero ya se lo vendieron a otro y quiero ver la película igual, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo que comprar otro sector. Entonces, el sector depende de la entrada que compré para poder ver la función. Entonces, en base a eso, hay una correspondencia que dice entrada 1, butaca 1, entrada 2, butaca 2, bueno, y así 50, supongamos que tienen capacidad de 50. Entonces, en base a esto, vemos que según la entrada que compré, va a ser el asiento que me va a tocar. Entonces, esa butaca está en función o depende de la entrada que compré. Y acá está la definición de una función, ¿sí? Entonces, ahora cuando leamos esto, vamos a analizar si esto es una función o no. Dice, función es una relación entre dos variables en la que una depende de la otra y en la que se cumplen estas condiciones. Existencia. Para cada elemento de X llamamos siempre al primer conjunto, existe un valor de Y, que la llamamos al segundo conjunto. Unicidad.
para cada valor de x le corresponde un único valor de y. Entonces, lo que me está diciendo es que para que una relación sea considerada función, primero tiene que depender una variable de la otra. Y segundo, tiene que cumplir estas dos condiciones. Existencia, que para cada elemento del primer conjunto, me está diciendo con esto de x, o sea, cada elemento del primer conjunto, debe existir un valor del segundo conjunto. Es decir, para cada entrada debe existir una butaca. Si no, ¿qué significa? Que compro una entrada y no puedo ver la película porque no tengo un asiento. O la tengo que ver pagado. Eso es imposible. La unicidad, que para cada uno del valor de x, o sea, de la primera, tiene que corresponder un único valor de y. Lo que me está diciendo acá es que si yo compro una entrada, no voy a tener dos asientos para sentarme. Tengo que tener uno solo y tiene que ser único. Entonces, estamos viendo con respecto a esta relación que cumple con todas las condiciones y por lo tanto esta relación entre la entrada y la butaca es una función. Porque para cada elemento de este conjunto le corresponde uno, o sea, existe, y solo uno, porque sale una sola flecha de cada uno, por lo tanto es único. Entonces, es una función. En este caso, vemos con respecto a la temperatura, o sea, a este gráfico que habíamos visto acá, que para el 0, 2 y 4 le corresponde el 2. Para el 6 y el 8 corresponde el 4. Para el 14 corresponde 16. Esto viendo acá, ¿no? 0, 2 y 4 horas le corresponde 2 grados. Para 6 le corresponde 4 y 8 también. Y para 14 le corresponde 16 grados. ¿Sí? Muchos con respecto a esto dirían que no es función porque justamente para estos tres corresponde uno solo. Pero, ¿qué dice acá? Viene el enunciado. Dice que para cada valor de x, para cada elemento de x, debe existir un valor de y. Y que para cada valor de x le corresponde un único valor de y. Dijimos, x es el primer conjunto, y es el segundo. Por lo tanto, para cada hora tiene que existir una temperatura, y esa temperatura tiene que ser única. Y como vemos, para la 0 existe 2 grados y es única, no tengo otra temperatura. Para 2 y para 4 también tenemos una sola temperatura, o sea, existe y es única. Para 6 es 4, para 8 es 4 y para 14 es 16. Existe una temperatura para cada horario y es única, porque no hay dos flechas de acá. Entonces siempre esto de existencia y unicidad es siempre del primer conjunto al segundo y no al revés, ¿sí? Por lo tanto, va a cumplir existencia y unicidad siempre que de acá, de cada elemento de este conjunto, salga una flecha y solo una, ¿sí? Es decir, si esto estuviera acá y al revés, ahí sí no sería función. Pero como es una flecha sola de cada uno, significa que existe y es único y por lo tanto es una función. En base a eso, ustedes tienen esta actividad para hacer y decir cuál de los siguientes conjuntos son función o no y explicar el por qué sí o por qué no. ¿Sí? Luego, aparte de la tabla de valores y el diagrama y el gráfico, otra manera de expresar a una función es a través de ecuaciones. Pero gracias a la tabla de valores puedo hallar la ecuación o al revés. Gracias a la ecuación puedo armar y hacer la tabla de valores. Entonces, dice, analicen el siguiente enunciado y digan si es función o no. La relación que asigna el siguiente a un número. Primero tengo que saber cómo se escribe el siguiente a un número. Entonces, si yo digo que como el número no lo conozco, el número lo llamo x, ¿sí?
¿Cómo escribo el siguiente a un número? Y primero tengo que saber que el siguiente, por ejemplo, de 7, ¿cuál es? 8. Siguiente de 10 es 11. El siguiente de 20, 21. El siguiente de 1999, 2000. Entonces, ¿qué hago a cada uno de estos números para llegar al siguiente? Lo que estoy haciendo acá es sumarle 1. Le sumo 1 y obtengo su siguiente. Entonces, si X es el número, el siguiente a un número lo llamo X más 1. ¿Sí? Pero, como al número que no conozco le digo X, a esto también le puedo llamar Y. Y si esto se puede llamar Y se puede llamar X más 1, ¿qué significa? Que Y es igual a X más 1. Entonces la ecuación que me queda formada es Y igual a X más 1. ¿Esto por qué? Porque ahora, como estamos trabajando con funciones, estamos trabajando con dos variables, ¿sí? Por lo tanto, aparte que en los gráficos el eje horizontal es la X y el eje vertical es la Y, entonces tenemos que expresar a la ecuación con dos variables, no con una sola. Una va a ser la X, la otra va a ser la Y. Entonces, si X es el número que no conozco, sé que el siguiente a un número es sumarle 1, pero vamos a decir que el siguiente al número es la Y. Pero sé que le tengo que sumar 1 a la X, entonces Y es igual a X más 1. Por lo tanto, si el número es 7, ¿sí? Como dije, si yo digo que X vale 7 porque el número que no conozco es 7, ¿cómo lo obtengo? Reemplazo a la X por ese número que puse ahí y hago la cuenta. 7 más 1 es 8. Entonces el siguiente a 7 es 8. ¿Y cuál es el siguiente? La Y. Entonces, en el lugar de la Y pongo el 8. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está mostrando acá? Si digo que X vale menos 1, el siguiente a menos 1 es menos 1 más 1, o sea 0. El siguiente de 0, 0 más 1, 1. El siguiente de 1, 1 más 1, 2. Y así con todos. Después también habla de que Y o f de X puedo poner y ambas cosas son iguales. ¿Por qué? Porque Y significa, si vemos a esto de acá, como dijimos, la butaca depende de la entrada que compré, Y es la variable que depende de la X. Porque depende de lo que yo tenga acá, me va a dar un valor acá. Es decir, depende del valor que yo le dé a la X, que en este caso elegí el 7, va a ser el resultado que voy a obtener en la Y. Es decir, no puedo calcular a la Y si no reemplazo a la X por un valor. Por eso, la Y depende de la X. Entonces podemos decir que la Y está en función de X. Y por eso Y y f de X es exactamente lo mismo. Ahora, si en vez del lugar de X le hubiera puesto otra cosa, H, X, A, B, acá pongo H, A, B, depende de lo que elija, ¿sí? Pero entonces lo que me está diciendo esto es que está en función de X. O lo que es lo mismo, depende de X, ¿sí? Y acá arriba estaba una parte que no leímos, analizar la notación Y igual a f de X, que bueno, es lo que acabamos de decir. Y f va de A en B. A en B podemos decir que son los conjuntos, ¿sí? Entonces, significa que va del conjunto de partida, llamado A, al conjunto de llegada, llamado B. Cuando nosotros hablemos de forma general, esos conjuntos van a ser justamente nuestros conjuntos numéricos, ¿sí? Pero seguramente la mayoría de los ejercicios va a trabajar con el conjunto de los reales, cosa de que puedan usar cualquier número que se les ocurra. Bien, entonces
vimos que una función se puede expresar como un gráfico, como una tabla de valores, como un diagrama de Venn o conjunto, y ahora como una ecuación. Y que gracias a la ecuación, reemplazando el valor de la x, puedo hallar el valor de la y armar una tabla de valores. Entonces, en base a eso, acá tienen otro ejercicio en el cual tienen que hallar la ecuación que corresponda a cada uno de estos, darle al menos unos 3 o 4 valores en la tabla y luego graficarlo. Es decir, desde la tabla puedo graficar. ¿Por qué desde la tabla puedo graficar? Porque si ustedes ven los puntos así, diciendo XY, o hacer una tablita de valores, me es exactamente lo mismo. Fíjense también que acá están los puntos marcados en el gráfico y en la tabla de valores se pusieron esos puntos: 0,2, 2,2, 4,2. ¿Qué significa? 0 de horas o 0 de X, 2 de temperatura o 2 de Y. Entonces, para el 0 de X, 2 de Y. Y ahí va un punto. Para el 2, 2 va otro punto. Para el 4, 2 también va otro punto. Acá solamente tenemos el punto 4,2, por lo que ven ahí el punto, ¿no? Pero lo que me está mostrando es que depende el valor de X, el valor de Y. Entonces, si yo quisiera hacer esta tabla y hacer el gráfico, sería el siguiente. Voy a copiar tanto la tabla como el gráfico. La ecuación, dijimos, es el siguiente un número, me quedó así. Armo la tabla y le doy cualquier valor a la X. Entonces yo digo que la X vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué dije para obtener el valor de la Y? ¿Qué hago? Reemplazo a la X por el valor que yo le di. Dijimos menos 2, entonces Y es igual a menos 2 más 1. Entonces Y es igual a menos 1. Después dijimos que X vale menos 1. Y es igual a menos 1 más 1. Entonces Y es igual a 0. Para 0 más 1 sería 1. Para 1 más 1 sería 2. Y para 2 más 1 sería 3. Entonces, una vez que tengo todos los valores de la tabla, voy a los ejes cartesianos y grafico esos puntos. Primero marco los valores, ¿no? Bien. Menos 2, menos 1, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces el primer punto es X menos 2 y menos 1. ¿Sí? Entonces voy al menos 2 de la X y de ahí tengo que ir hasta el menos 1 de la Y. Donde se cruzan va el punto. Después, menos 1, 0. Menos 1 de X, 0 de Y. ¿Qué significa? Que no sube ni baja. Entonces, el punto va sobre la X. Para 0 de X, 1 de Y. ¿Qué significa? Que del 0 de la X, subo 1. Entonces, sobre el eje Y. Para 1 de X, 2 de Y. Entonces, del 1 hasta el 2, donde se cruzan va el punto. Y el último, para 2 de X, 3 de Y. Entonces, para 2, 3. Y ahí quedarían los puntos marcados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría? Si yo les hubiera dicho que el conjunto que utilizo son los naturales, estos dos puntos no los podría haber marcado. ¿Por qué? Porque estoy usando números negativos y los negativos no son naturales. Ahora, si digo que son enteros, podría haber utilizado cualquiera de esos puntos y el gráfico quedaría así con esos puntos nomás. No puedo hacer más nada. Sin embargo, si hablo de los reales, que es el conjunto completo de todos los números, con comas, sin comas, raíces, ahí
aparte de hacer estos puntos, aunque haya utilizado estos solos, tengo que trazar la recta que une todos esos puntos, ¿sí? Entonces me queda el gráfico de una recta. ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera el siguiente de cualquier número, por ejemplo, de 0,5, que estaría por acá, es este punto de acá y es acá, o sea, 1,5. ¿Por qué? Para que el siguiente a ese número se le suma 1. Entonces, si es 0,5 más 1, 1,5. Si quisiera el número pi, que es 3,14, voy a la recta y le sumo 1, entonces me daría por acá, y este valor entonces sería pi más 1, ¿sí? Que aproximadamente sería 4,14. Entonces de esa manera yo tendría todos los puntos trazados, no importa si son naturales, enteros, con coma, sin coma, raíces, pero si hablamos de los reales, trazando la recta estoy hablando de todos los números reales, que obviamente lo puedo hacer si el ejercicio no me dice qué conjunto es. Yo puedo sobreentender que son cualquier conjunto numérico, o sea, los reales en realidad. De ahí ustedes entonces hacen las ecuaciones, las tablas, y de la tabla el gráfico, ¿sí? Bien, en base a eso, después tienen esta otra actividad. Acá había una pregunta que taché, que decía si es función o no, ¿por qué? Pero acá después le puse dada la siguiente función, porque se sobreentiende que es una función, ¿sí? Acá la definición de dominio e imagen. Dominio e imagen, que es los conjuntos que hablábamos, A y B, conjunto de partida y conjunto de llegada. El dominio, dice, es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, que sería la x, que se denomina dominio de la función. O sea, cualquier valor que pueda tomar la x, y si puede tomar cualquiera, son los reales, como dijimos. Y la imagen es el conjunto de valores que toma la variable dependiente, que se denomina imagen de la función. Que la dependiente es la i, que lo dijimos acá con esto, por ejemplo con las butacas, porque la butaca depende de la entrada que compré. Entonces, la i, acá dijimos, depende del valor que yo le puse a la x. Es decir, yo no pude haber obtenido estos resultados si antes no le daba estos valores a la x, reemplazaba y hacía la cuenta. Por eso la i depende de la x, y la i es el conjunto de las imágenes, ¿sí? Que también, si puede tomar cualquier valor, también serían los reales. La función lineal, que es lo que dijimos, lo que más nos va a interesar y de lo que más vamos a abarcar. Función lineal dice que es toda función que sea de la forma f de x igual a m por x más b, o y igual a m por x más b. Recuerden que f de x e y es lo mismo. Se denomina función lineal donde m, esta m que está multiplicando a la x, es la pendiente de una línea recta. Me está indicando la inclinación, ¿sí? Como hablar una pendiente de una montaña. Es una inclinación. Y b, la ordenada al origen. ¿Por qué se llama ordenada al origen? Recuerden que la y, el eje de la y, se llamaba ordenada. Entonces, la b se llama ordenada al origen porque justamente la b va a ir ubicada sobre el eje y, ¿sí? Sobre el eje de ordenadas. Eso más adelante lo vamos a volver a ver. Entonces, sabiendo esto, que m y b van a ser números, pero y x o f de x y x no,
M es la pendiente y B es la ordenada. Entonces, en base a eso, acá le pregunta, dada f de x igual a 3x más 5, se arma una tabla de valores y se grafica la función. Como hicimos acá, dice armar una tabla de valores. Le podemos poner a la x los mismos valores, total, como la ecuación es diferente, la y me va a dar otros valores. Entonces, 3x más 5 decía. Entonces, yo al reemplazar a la x por menos 2, y es igual a 3 por menos 2 más 5. 3 por menos 2 es menos 6, más 5, menos 1. Entonces, la y es menos 1. Después, si lo reemplazo por menos 1, sería 3 por menos 1, menos 3, más 5, 2. Es decir, estas cuentas las van a hacer hasta que se acostumbren, pero después lo pueden hacer de forma mental como lo hicimos recién acá. Si x vale 0, 3 por 0, 0, más 5, 5. Si x vale 1, 3 por 1, 3, más 5, 8. Y 3 por 2 son 6, más 5, 11. Y luego, como decía acá, se grafica. O sea, luego lo grafican en los ejes de esa misma manera con los valores esos de x y de y. Después dice, ¿cuál es la pendiente? ¿Y cuál es la ordenada al origen? La pendiente acá, si recordamos lo que leímos acá arriba, es la m, y la m es el que multiplica la x. Por lo tanto, la pendiente acá es el 3, mientras que la b es el número que está sumando o restando, y en este caso es el 5. ¿Sí? Por lo cual, pendiente 3, ordenada al origen 5. Y como actividad después tienen que poner cuál es la pendiente y la ordenada de cada uno de estos. Simplemente poner cuál es la pendiente y cuál es la ordenada de cada uno de estos. Bien, en este caso acá vamos a ver función lineal, gráfico por medio de pendiente y ordenada al origen. Es decir, hasta acá vimos cómo se graficaba a través de una tabla de valores y de la tabla hacíamos el gráfico. Ahora vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo, pero primero guiándonos gracias a lo que aprendimos, que son las tablas de valores. Bien, dice graficar las siguientes funciones por medio de tablas de valores. Les doy estas tres ecuaciones y la idea es que esto lo hubieran hecho ustedes, pero acá ya lo tenemos hecho. Y igual a 3x, y igual a 3x más 2, y igual a 3x menos 3. Entonces, para cada una de estas, que le puse A, B y C, armé una tabla de valores. Para A, x menos 1, 0, 1. Fíjense que a todos le puse la misma valor de x. Total, no hay problema. ¿Por qué? Porque como dijimos, las ecuaciones son diferentes. Entonces, para la primera, si x vale menos 1, 3 por menos 1, menos 3. Si x vale 0, 3 por 0, 0. Si x vale 1, 3 por 1, 3. Para la segunda, si x vale menos 1, 3 por menos 1, menos 3, más 2, menos 1. Si x vale 0, 3 por 0, 0, más 2, 2. Si x vale 1, 3 por 1, 3, más 2, 5. Para la tercera, si x vale menos 1, 3 por menos 1, menos 3, menos 3, menos 6. Si x vale 0, 3 por 0, 0, menos 3, menos 3. Si x vale 1, 3 por 1, 3, menos 3, 0. Y si x vale 2, 3 por 2, 6, menos 3, 3. ¿Por qué acá le puse otro valor? Porque este punto no lo voy a utilizar. Utilizo este. Y acá entonces grafico. Y acá también le puse cuál es A, cuál es B, cuál es C, dependiendo del gráfico de cada uno de estos puntos. Entonces, una vez graficada, lo que puedo observar en este gráfico es que las tres rectas tienen la misma inclinación. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque justamente las tres tienen la misma pendiente. 3, 3 y 3. Y como le dije, la pendiente es la inclinación que va a tener la recta.
Después, otra cosa que se puede observar acá es que la recta A corta en 0. ¿Y cuál es el valor de la ordenada al origen de la recta A? O sea, de la B. Recuerden que la ordenada al origen era la B y la M la pendiente. Vemos que la ordenada al origen no tiene. Entonces, si no tiene, ¿cuánto es? Es 0. ¿Y dónde corta? En I igual a 0. Fíjense que acá marcado quedaría el punto 0 de X, 0 de Y. Después, ¿cuál es la ordenada al origen de la B? Sería el 2 positivo. ¿Dónde corta la recta B? En el 2 positivo de la Y. ¿Cómo lo veo en la tabla? Cuando la X vale 0, Y vale 2. Y la tercera es la ordenada al origen menos 3, o sea 3 negativo. ¿Y dónde corta? En menos 3 justamente. ¿Y cuándo se ve eso? Cuando la X vale 0 y vale menos 3. Entonces, la ordenada al origen yo la puedo ver en un gráfico. En este gráfico, la ordenada al origen sería el 1, porque está cortando al eje Y en 1. Entonces, en el punto ¿qué? 0, 1. Si ustedes ven, recordando que los puntos son X, Y, entonces la ordenada al origen, o sea la B, siempre va a estar ubicada en el gráfico sobre el eje Y, porque es el eje de las ordenadas. ¿Y cuándo? Cuando la X vale 0. Entonces, siempre que la X valga 0, el valor que voy a tener acá es el valor de la B, o sea, la ordenada al origen. Que eso después lo explico acá. Dice, ¿cuántos puntos son necesarios para el gráfico de una recta? Esta pregunta es, viendo que pusieron 3, 4, 5 y teniendo una recta, ¿cuántos son necesarios? Y la respuesta en realidad son que son necesarios solo 2 puntos. ¿Por qué? Porque si yo grafico un solo punto, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitas rectas que pasan por ese punto. Si yo pongo 2 puntos, y son en cualquier sentido, puedo trazar una recta. Pongo un punto por acá, otro punto por acá, puedo trazar una recta. Un punto acá, otro punto por acá, puedo trazar una recta. 3, 4 puntos a veces tienen que estar alineados. Eso justamente dependen de la ecuación. Pero si no están alineados, esos 3 puntos, acá puedo trazar una recta y acá puedo trazar otra y acá puedo trazar otra. Pero ¿cada cuánto? Cada 2. Entonces, con 2 puntos son más que suficientes para poder trazar una recta. ¿Qué pasa? Yo le suelo poner 3 puntos para ver que no le suceda algo como esto. Porque si ustedes ponen 3 puntos en la tabla de valores y los 3 puntos no le dan de forma alineada, es decir, no pueden trazar una recta porque les da algo así, significa que alguna de las 3 cuentas está mal, ¿sí? Entonces tienen que revisar cuál de las cuentas se hicieron mal. Después dice, según la definición de función lineal, ¿cuál es la pendiente y la ordenada al origen de cada función? Bueno, la pendiente acá es 3 y la ordenada al origen es 0 porque no tiene nada. La pendiente es 3 y la ordenada al origen es 2 positivo porque es positivo. La pendiente es 3 y la ordenada al origen es menos 3 porque es negativo. Menos 3. Por lo cual, vemos que las 3 pendientes son iguales y por eso las rectas me dieron todas con la misma inclinación y a estas rectas se las llaman rectas paralelas. Y aparte, vimos que la ordenada al origen entonces corta al eje Y siempre y cuando la X vale 0. ¿Sí? Y eso es lo que hablamos acá. Se trabajará con los alumnos la ubicación de la ordenada al origen, lo que le acabo de decir, y la definición dice, una función corta al eje Y cuando se anula X. X igual a 0, lo que les dije acá. En las funciones lineales, a ese valor de Y lo llamamos ordenada al origen. Y en la ecuación lo vemos con la letra B.
En base a eso tienen esta serie de ejercicios y después vemos cómo incide la pendiente en el gráfico a partir de la misma función 3x, ¿sí? Y dice, ya sabemos que la pendiente es 3 y la ordenada es 0. ¿De qué otra manera se puede expresar a ese 3? Y la forma de expresarlo es que lo podemos expresar como una fracción poniéndole el 1 abajo. ¿Y por qué un 1 y no otro número? Porque recuerden que la raya de la fracción es una división y 3 dividido 1 es 3. Entonces de esa manera yo no modifico al número. 3 o 3 sobre 1 sigue siendo lo mismo y por eso puedo poner el símbolo del igual. Entonces vemos 0, 0 es la ordenada al origen. Es un punto que no necesitaría calcularlo porque ya sé que la B entonces va sobre el eje Y. Va acá. Y después vemos que 1, 3. ¿Qué pasó? Se movió una unidad hacia la derecha y 3 hacia arriba. Después acá tenemos otro ejemplo. X más 2. Si no tiene nada adelante, siempre es un 1. Ese 1 lo puedo expresar como 1 sobre 1. Y la ordenada al origen es 2. Entonces, ¿qué significa? Que si B vale 2, corta el eje Y en 2. Y como la pendiente es 1, va 1 a la derecha y 1 hacia arriba. Esto pasó tanto acá como acá, que va 1 a la derecha y en este caso 3 hacia arriba, porque la pendiente es positiva. Y la parte de abajo entonces corresponde al eje X y la parte de arriba corresponde al eje Y, porque veo que hace 1 y 3 hacia arriba. Sin embargo acá, como es 1 sobre 1, hace 1 y 1 hacia arriba, por ser positivo. Acá la pendiente es 3 medios y acá simbolizamos que la X es la parte de abajo, la Y la de arriba, y la ordenada es menos 1. Entonces cortan menos 1 al eje Y. Y de ahí me desplazo, como es positivo, 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Después acá había una serie de preguntas que era en base a esto, qué conclusión sacaban y todo. Pero acá está la parte teórica que les explica cómo se grafica entonces a través de pendiente y ordenada al origen. Y les dice, dada la siguiente función, 2 tercios de x menos 1, 2 tercios es la pendiente, ordenada al origen. Esta es la parte con respecto a Y, con respecto a X, y le da los 3 pasos para graficar, que es lo que dijimos. Primero ubicamos la ordenada al origen, menos 1 sobre el eje Y. Luego, como es positivo, desplazamos 3 hacia la derecha, lugares positivos de las X. Y como es positivo, desplazamos 2 unidades hacia arriba, que es el positivo de las Y. ¿Sí? No vimos ninguna en que es negativo, pero en ese caso, si esto hubiera sido negativo, siempre decimos que la Y va a ser la negativa, ya que más por menos es menos, solo uno puede ser negativo. Y si esto hubiera sido negativo, sería que me desplazo 3 unidades a la derecha y en vez de subir, voy a bajar 2 unidades. ¿Sí? Por lo cual, si es positivo, siempre a la derecha y ahí subo. Si es negativo, siempre a la derecha y ahí bajo. ¿Sí? Y siempre la parte de abajo es con respecto a X y la parte de arriba con respecto a Y. Y acá les dice los pasos que hicieron para justamente llegar al gráfico.